oigo las dos partes y al final no me hago un lío, ¿vale? Y Venga, ahora vuelvo. venga, perfecto. Genial, gracias. Hasta luego. Vale, pues nosotros comenzamos. Voy a compartir pantalla. A ver. Se está viendo, ¿verdad? A ver. Y esta presentación. Vale. Bueno, pues como estaba comentando, se han inscrito un total, vamos a ver si se está conectando alguien, son otra vez. Se han inscrito no, se está conectando una persona nueva. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Marcos, buenas tardes. ¿Y Arena? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Justamente vamos a empezar ahora. Así que, nada, bueno, nos acompañan David, nos acompaña Ramsés y estoy yo. A mi izquierda está Adrián, que es el que nos va a ayudar ahora con una serie de herramientas, ahora lo conoceremos. Y la sesión va a durar 1 hora, ¿vale? Y justamente estaba empezando a explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ustedes forman parte de la Comisión 1 de Disposiciones. Comentarles que en el proceso hay 2 escalas de participación, ¿no? Está la escala de participación del propio reglamento, donde pueden entrar y salir todas las personas que quieran, y está la escala de las comisiones, que requieren, como hemos dicho varias veces, un compromiso un poco mayor. Concretamente en la comisión de disposiciones se han inscrito 14 compañeros. Para que no haya problemas de conexión, como sucedió en la primera sesión, y para garantizar la calidad del proceso, lo que hemos hecho es dividir la sesión en 2, así que ahora mismo en paralelo hay otros 7 compañeros. De los 14 compañeros hay 7, bueno, deberían haber 7 aquí, somos 3, y hay otros 7 que están en otra sala, en paralelo, junto con Sara, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, la duración de hoy va a ser de 1 hora aproximadamente. Hay una parte de bienvenida, que es justamente donde estamos ahora mismo, una parte de presentación del equipo coordinador, que sería yo, María Tomé, y a mi izquierda Adrián, que va a estar con todas las cuestiones de logística. Y luego empezaríamos con el primer acercamiento y los objetivos de hoy, que es lo que voy a comentar ahora. Y luego tendríamos la dinámica de reconocimiento, que va a durar unos 35 minutos, donde vamos precisamente a hacer eso, ¿no? Intentar ver qué es lo que ha sucedido en torno a la participación ciudadana y cuáles son los retos futuros que vamos a tener. Entonces, nada, solamente por incidir un poco en esta idea, en todo el proceso es importante, ¿no? Seguir los valores del proceso, tener un compromiso con los protocolos de trabajo, respetar los acuerdos de convivencia, permitir la diversidad de participación. Por eso les agradezco que tengan este compromiso tan importante con la comisión. Y por último, que lo que sucede en comunidad se resuelve en comunidad. Por ejemplo, Marcos ayer puso unas propuestas que tenía en torno a las alegaciones al reglamento y las puso en el Slack, con lo cual todo el mundo lo puede ver. Eso es muy importante para que sepamos todas las personas en todo momento qué es lo que está pasando. Incidir en la sesión de hoy en los acuerdos de convivencia, en respetar los turnos de palabra, en ser impecable con los comentarios que hacemos, en no tomarse nada personalmente, en no hacer suposiciones, en hablar de forma asertiva y no tirarnos de los pelos, abrir la mente a nuevas posibilidades que traen otras personas, en cuidarnos y en que las críticas que puedan aparecer en el proceso sean constructivas. Como dije antes, la sesión se está grabando. Creo que Marcos llegó justamente después, pero bueno, precisamente para que se mantenga la transparencia y la apertura de todo el proceso, todas las sesiones digitales que vamos a hacer se están grabando. Y por último, antes de comenzar, recordarles un par de tonterías de Jitsi, de la herramienta. Lo primero es que yo veo que ya lo están haciendo porque todos controlan las herramientas. Lo primero es que para que cuando una persona esté hablando, lo interesante es que todas desactivemos el micro. Y lo segundo es que abajo a la izquierda, en Jitsi, a ver, abajo a la izquierda hay una manita. Entonces, cuando queramos hablar, es interesante que pulsemos la manita para que, en este caso yo, que soy la que va a llevar el turno de palabra, pueda saber quiénes van a opinar o no, quién lleva el turno de palabra, ¿vale? Entonces, voy a hacer un ejemplo. Si yo pulso esa manita, abajo a la izquierda, aparecerá una manita en mi icono y así podrían ustedes saber que yo he pedido el turno de palabra. Vale, continuamos. Bueno, de nuevo, ¿no? ¿Qué es un reglamento de participación? Pues básicamente es un documento, una guía,
un documento de trabajo que nos sirve para regular los medios, formas y procedimientos de la participación en la gestión municipal, ¿no? Una especie de cordón umbilical entre las necesidades de la ciudadanía y la administración pública y los objetivos de ambas entidades. Específicamente, esta comisión, a mí es una de mis favoritas porque creo que parece que no tiene mucho que trabajar en los artículos, pero sin embargo tiene un rol fundamental, que es precisamente la de establecer cuáles son las bases de la participación, ¿no? ¿Cuál es el enfoque global del reglamento? ¿Cuáles son los valores que vamos a trabajar? ¿Cuáles son las funciones? ¿En qué legislación de referencia nos vamos a apoyar? ¿Y por qué participamos? Uno de los debates internos que hemos tenido mientras montábamos el proceso del reglamento es en saber si queríamos trabajar específicamente los artículos o si era mucho más interesante trabajar en por qué hacemos todo esto, o sea, ¿para qué sirve un reglamento de participación? ¿Es simplemente poner una serie de necesidades o puede tener un pasito más que es mucho más transformador, que es decir, ¿qué entendemos toda la ciudadanía? ¿Cuál es la maduración colectiva que tenemos en común toda la ciudadanía en torno a la participación ciudadana? Bueno, pues eso es un poco el enfoque que queremos transmitir, que llegará el momento de trabajar en los artículos, llegará el momento de hablar de esa coma, de ese punto, pero sí que es cierto que para llegar a ese momento con una mejor maduración colectiva y una cantidad de consensos mayor para que no haya conflicto, es muy interesante que ahora mismo trabajemos en ese imaginario global en torno a qué es la participación y qué es un reglamento de participación. Y nada, por recordarles simplemente el proceso, estamos ahora mismo en el primer taller, el taller de reconocimiento. Dentro de 2 semanas tendremos el segundo taller, el de debate y propuestas, y dentro de 4 semanas tendremos el de validación, la última semana de julio, con él. Luego habrá un descanso en agosto y luego en septiembre tendremos la puesta en común de todas las comisiones. Hemos dejado una semana entre medias porque pensamos que es muy importante. Bueno, hemos preparado una serie de tareas de las comisiones para que vayan avanzando en el reconocimiento de lo que estamos haciendo y también permitimos la posibilidad de que las comisiones tengan un trabajo autónomo. Mañana le enviaremos a la comisión de disposiciones cuáles son los protocolos de trabajo para que sepan cómo trabajar en Drive, en Slack y cómo empezar a coordinarse. Y bueno, llegados a este punto, pasamos al debate en sí mismo, que es el la dinámica de reconocimiento, ¿no? Pero antes de entrar en la dinámica de reconocimiento, me gustaría saber si tienen algún tipo de pregunta o cuestión que quieran comentar antes de arrancar. Nos quedan 5 minutos para entrar en ese capítulo. Dejo de compartir pantalla. Si tienen alguna cuestión, por ejemplo, Marcos, que no sé si sigue por ahí porque quitó el vídeo, pero comentaba ayer una cuestión muy interesante, ¿no? A él le preocupaba mucho qué va a pasar con las alegaciones que se han hecho los años anteriores en el reglamento. Y además me parece una pregunta muy buena porque nadie lo había preguntado y aprovecho si quieres, Marcos, para responderte en directo, también sabiendo que está Sonia. ¿Quieres comentar algo antes de que te responda? Sí, de hecho le había dado a la mano para pedir el turno de participación. No sé si aparece, creo que no aparece. O sí. Vale, se me escucha, ¿no? ¿Puedo comentar? Vale. Sí, yo había preguntado, bueno, concreto, en la parte de las comisiones, ya me respondiste, María, que bueno, por economización de la participación, ¿no? Porque hay aproximadamente unas 100 personas, pues se ha establecido un criterio que no lo conozco y por eso pregunté para saber cuál era el criterio para realizar una organización en las comisiones que más o menos está entre 20 o no sé cuál es el número total. Ya me comentaste que, bueno, todo el trabajo que se realizaría está disponible y va a ser transparente y estará en Drive, con lo cual, pues a cada comisión se podrá presentar, entiendo, cualquier tipo de alegación o propuesta. En ese sentido, nosotros, cuando digo nosotros, hablamos de la Federación Sendivaria, pero hablamos también de una serie de asociaciones y colectivos, entidades ciudadanas, grosso modo, de La Laguna, claro, que hemos participado, que venimos participando, pues desde que se formuló el que tenemos ahora como documento marco, uno de ellos, el borrador del 2015 de Reglamento de Participación Ciudadana. También hemos estado trabajando y contribuyendo, sin ir más lejos, en el año 2018 y por último en el año 2019, presentamos una serie de propuestas y alegaciones a lo que tenemos como borrador de reglamento del 2015. Son alegaciones que son transversales, bueno, que recorren todo lo que es el reglamento de participación ciudadana
el borrador y también el que está en vigencia, que es del año 93. Por eso preguntábamos que si este documento iba a estar disponible o que se podía visualizar para que las personas que se incorporan, las personas, colectivos, entidades que se incorporan a este nuevo proceso, pues lo pudieran consultar, porque probablemente entre cuestiones que se vayan a presentar, seguramente habrán muchos elementos comunes. Entonces, y también, pues, un poco eran esas dos preguntas, ¿no? La de las propuestas, saber de dónde partíamos y qué estaba sobre la mesa, y por otro lado, la participación en las comisiones, porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo no escogí la de disposiciones, me tocó arbitrariamente, lo veo bien, participo en ella y también voy a participar en el resto. Así que un poco simplemente quería introducir eso, saludar. Marcos Llarena, presidente de Cernivaria, para los que no me conocen. Y gracias por la oportunidad. Me parece una pregunta buenísima, porque precisamente es uno de los retos de un proceso de este tipo. A ver cómo lo ves. O sea, al final, cuando las asociaciones hacen una alegación, se queda en el archivo del ayuntamiento, pero sí que es interesante que dé un pasito más allá, ¿no? Entonces, una de las ideas del propio proceso del reglamento es que trascienda el propio papel y se genere un debate. Entonces, me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo porque las hemos leído, las alegaciones son todas súper similares, pero lo potente no es solamente espera un momento. Vale. Marcos, perdona, porque creo que hay solamente una persona en otra sala y quizás sea interesante que unamos. ¿Les parece? Sí. Vale, pues vénganse. Yo creo que es ideal. Venga, perfecto. Es que creo que sobredimensionamos un poco, 20 personas separadas en dos, quizá no hubiera pasado nada, pero era por si acaso aparecían aquí muchas personas para que no tuviera un problema. Pero bueno, continúo con lo que te estaba comentando. De todas formas, perdona, sí, María, porque aprovechando que se va a unir la otra persona a la comisión, si te parece bien, esperamos para poner sobre la mesa lo que ha puesto Marcos Llarena, que me parece bastante interesante para que también la otra persona ya también lo pueda, lo pueda ver, oír y ver. Vale. Es que la de disposición, yo les estoy contando cosas, ¿no? Para que las vayan sabiendo. La de disposiciones tiene 14 personas, pero es que la 5 tiene 20. Entonces, la 4, perdón. Entonces, claro, sí que es cierto que digitalmente, que es un reto, como se ha visto estos meses con el coronavirus, tenemos que tener un poquito de cuidado para que no haya problemas en lo digital. Y les voy presentando. Se acaba de conectar Pascual y Sara, que son las dos personas del equipo de la oficina que estaban en la otra sala. Y si no me equivoco, se ha conectado Laura. ¿Qué tal, Laura? Buenas. Hola. Vale. Marcos, ¿te parece un poco tedioso repetir la pregunta, ahora que está aquí Laura? No, por supuesto, sin problema. Venga. Lo hablaremos un montón de veces. Me presento, si yo soy Marcos Llarena, pues tengo la suerte de ser presidente de la Federación Cernivaria, la Federación de La Laguna, de entidades ciudadanas, no solo asociaciones de vecinos, sino entidades en el amplio concepto de la palabra. Y un poco, pues, estaba comentando que nosotros, un grupo, no solo la Federación Cernivaria, sino también asociaciones de vecinos y colectivos, presentamos una serie presentamos una serie de aportaciones y de alegaciones al borrador del Reglamento de Participación Ciudadana del año 2015. Sobre esas aportaciones y alegaciones, preguntábamos si iba a estar disponible este documento, porque lo presentamos por registro, no hemos sido los únicos. Aquí estamos hablando de aproximadamente entre unas 25 o 30 asociaciones, federaciones de La Laguna, pero sabemos que también, por otro lado, pues se han presentado otro tipo de alegaciones y de aportaciones. Muchas congrúen y coinciden en determinadas cuestiones y otras pues difieren. Y queríamos saber si estas propuestas, que son en base a los artículos del Reglamento de Participación Ciudadana, desde el marco reglamentario, ¿no?, legislativo, estamos hablando de las disposiciones, hasta el artículo 47, en donde termina el actual borrador del 2015, pues nosotros habíamos realizado esas aportaciones y esas alegaciones que se presentaron por registro de entrada. Sin ir más lejos, pues, en su momento nos emplazamos con el anterior gobierno y demás, se discutieron para intentar llegar a un consenso, porque estábamos más o menos, entre comillas, la verdad que las comparaciones son siempre odiosas,
en un punto parecido a este, pero muy diferente. Consensuando esas aportaciones finales para intentar conseguir un reglamento, actualizar el reglamento que está en vigor, que es el del año 93. Entonces, pues bueno, un poco preguntaba para saber si ese documento, que es amplio, que hacía de forma concreta en determinados artículos aportaciones, incluso ampliaba los derechos de la ciudadanía, pero aquí estamos hablando siempre de derechos y deberes y derechos a la información por parte de la ciudadanía y también por parte de lo que es en este caso la entidad donde se quiere arreglar la participación ciudadana, que es el ayuntamiento, sin ir más lejos. Entonces, ahí nosotros preguntamos que este documento, estas propuestas, si es posible que el grupo, el colectivo que estamos participando en esto, sean conocedores de ello, porque ya no partimos de cero, porque tenemos como base el borrador del 2015, sino que también estas aportaciones, que de hecho son un poco transversales, no solo entre el grupo de nosotros, sino en otras asociaciones, incluso ciudadanas a nivel particular. Un poco era esa pregunta, y la otra era sobre la participación de las comisiones, que bueno, en mi caso concreto yo no elegí ninguna porque mi intención era participar en todas, pero ya María tuvo a bien contestarme de que a pesar de que estés en una comisión, el Drive como herramienta y plataforma colaborativa, todo se va a colgar y a presentar en la plataforma, con lo cual siempre se van a poder proponer nuevas cuestiones, nuevas propuestas. Y ya está contestado. Era solo eso, por ahora. Gracias. Pues eso, volver a decirte, bueno, buenas tardes, Laura. Volver a decirte que te agradecemos la pregunta porque nos parece súper pertinente y que gracias por adaptarte, porque claro, sí que hemos encontrado que hay algunas personas que están como súper motivadas en participar en todas las comisiones y nos encantaría, y eso hubiera sido posible si no se hubieran apuntado, pues, la cantidad de personas que se han apuntado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, gracias por adaptarte y por respetar el proceso. Para eso precisamente sería la parte digital, pero bueno, como ya me contaste que estaba respondida, pues paso a la siguiente cuestión. La diferencia entre un proceso participativo en el que la interacción es a través de registro, que es un poco unidireccional porque son las herramientas que hay actualmente, y este proceso, es que este proceso es un poquito, está diseñado un poquito más blando. O sea, es como, es creación colectiva con todas sus letras. Es decir, esas alegaciones existen, son súper necesarias, y lo que les pedimos es que vengan aquí a recordarlas. O sea, existen, el equipo coordinador las sabe, las ha leído todas, las tiene ordenadas, pero les pedimos a ustedes que ya no solamente las cuenten en registro, sino que además aporten a través de las comisiones nuevas soluciones para construir colectivamente. ¿Por qué? Porque al final esto consiste en intentar albergar la mayor diversidad posible. Entonces, en ese aspecto, el proceso se ha diseñado un poquito más blando, no simplemente cogiendo esas alegaciones y haciéndolas realidad, sino cogiendo esas alegaciones y el reglamento del año 2015, que también había un consenso en trabajar a partir del reglamento del año 2015 y tomarlo como punto de partida. Si este proceso fuera hacer un reglamento desde cero, o si este proceso fuera La Laguna no tiene reglamento, sería totalmente diferente. De primeras duraría mucho más de 3 meses. Eso es como lo más importante. Entonces, estas alegaciones han sido la base desde la que hemos montado el proceso. Yo, para que vayas un poco activando la imaginación de cómo va a ser ese proceso, cuando las alegaciones tengan que ver, por ejemplo, con la comisión 2, órganos de participación, sería interesante que tú lo nombraras y lo recordaras en el Slack para que lo tuvieran en cuenta. Entonces, en ese aspecto, como que esa interacción y esa iteración esté constantemente entre comisiones, pero siempre un poco intentando conformar equipo, porque le comentaba antes a David, puede que esta comisión parezca que no trabaja muchos artículos, pero para el equipo de coordinación trabaja uno de los objetivos más importantes, que es sentar las bases de qué entendemos por participación ciudadana en el propio reglamento de participación. Y eso, que puede parecer una tontería porque puede parecer poco, a nuestro modo de ver, es difícil volver para atrás. O sea, una vez se hable de eso, lo siguiente será, en base a lo que se dice el reglamento de cómo debería entenderse la participación ciudadana, a partir de aquí estructuramos el resto de procesos. Entonces, no sé si me he explicado, pero me parece muy interesante, y confirmarte que sí, que estamos teniendo en cuenta esas alegaciones. No sé si Sara quiere comentar algo. Perdón, he estado poniendo una orejita por un lado y por otro lado resolviendo con Daura, que es la compañera, a ver si podía terminar de escuchar. Así que yo creo que casi todo dicho. Vale, pues ¿quieres comentar algo más o empezamos ya con la sesión para que no se nos haga muy tarde? Yo creo que sí, que podemos ir ya avanzando en empezar a charlar, sí.
Vale, pues aquí a los mandos, en la parte invisible, están Pascual, conectado desde Madrid, y Adrián, conectado desde justamente al lado mío, que van a estar con una herramienta que se llama Miro, que es para, bueno, es como una pantalla donde vamos a ir buscando las ideas, ¿vale? Entonces, si pinchan en la pantalla donde está el Miro, que es la pantalla donde no aparecen caras, sino aparecen unas flechitas con unos rectángulos, pueden verla en directo, ¿vale? Para que se vaya viendo lo que vamos a trabajar. Entonces, vale, la sesión de hoy vamos a pedirles básicamente, para empezar a trabajar, contar un poco la historia de vida personal y colectiva que hemos tenido con la participación, ¿no? En el caso de Marcos, por ejemplo, con el Tecnivaria, pues tendrá muchas historias que contar. Y eso es precisamente lo que le vamos a contar, ¿no? ¿Cuál es tu relación, cuál ha sido nuestra relación, tanto individual como colectiva, con la participación? O sea, ¿qué experiencias significativas hemos tenido? En ese sentido, si pinchamos... A ver, Adri, se está viendo... Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? De Adrián. Sí. Sí, vale, perfecto. Entonces, hemos preparado un diagrama que se estructura. En la columna de la izquierda están un listado de posibles experiencias, ¿no? Hemos puesto varias. A lo mejor decidimos solamente trabajar en una, a lo mejor acabamos trabajando en 5 o 6, no lo sé, no pasa nada. Cada una de esas experiencias tiene asociada una línea de tiempo, ¿vale? Que se estructura desde cómo se inició el proyecto o esa experiencia con la participación hasta cómo se acaba esa experiencia con la participación. Y entre medias tiene otra serie de rectángulos que lo estructuran en verticalmente, que son cómo se inició, cómo se produjo la relación con la administración pública, qué recursos físicos y digitales pudimos utilizar. Por ejemplo, tuvimos la necesidad de apoyarnos en un espacio vecinal para ello, necesitamos un email común para comunicarnos, ¿no? Recursos físicos y recursos digitales. Comunicación. Tuvimos la necesidad de comunicar la acción que estamos realizando en un tablón común, como comenta el reglamento de participación del año 93, o necesitamos comunicarlo a través de la plataforma del Ayuntamiento de La Laguna. Luego, también tenemos otro capítulo que es trabajo en red con otras iniciativas, es decir, trabajamos solamente nosotros, colaboramos con las asociaciones del barrio, con otras entidades, con otras personas, con las AMPAs de los colegios y, por último, el estado actual. Entonces, en este sentido, les hacemos una primera pregunta para que piensen durante un par de minutos y empezar a hablar. La primera pregunta que les hacemos es, ¿qué experiencia significativa han tenido con la participación? Para que nos cuenten. Entonces, la idea es que alguno de ustedes nos pueda contar, pues mira, yo organicé la fiesta del barrio o organicé un proceso interno dentro de mi asociación o soy el encargado de llevar la comunicación de mi asociación, cualquier cosa, o sea, entendiendo la experiencia con la participación de la forma más amplia y más transversal. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a esto para continuar? Vale, pues la idea es que piensen durante un par de minutos sobre qué experiencia quieren compartir y cuando tengamos alguna, que una de esas personas empiece a contarnos cómo fue esa experiencia y nosotros vamos a ir volcando las ideas fuerzas en esta línea de tiempo, ¿vale? Y a partir de ahí les haremos una serie de preguntas para ir volcando la información. Entonces, bueno, vamos a dejar un par de... Si esto fuese en un espacio físico, a lo mejor podríamos poner música de fondo, ¿no? Para concentrarnos, pero digitalmente simplemente vamos a contar con un par de minutos para pensar en los ejemplos personales y empezamos a trabajar. De todas maneras, asegurarnos si con lo que les invitamos a hacer queda claro o hay que hacer algún refuerzo más de alguna pregunta, algo que nos ayude a concretar más el ejercicio, pues nos comentan.
¿Alguno de ustedes quiere comenzar con una experiencia para abrir el debate? Marcos, anímate. Tú tienes bastante experiencia en esto. Rompe el hielo. Pues si me dejas hablar a mí, yo por eso no quería empezar, pero bueno. Ya te A toca. ver, el asunto del reglamento de participación ciudadana, nosotros tenemos uno en vigor en La Laguna, que es del año 1993, que ha llovido mucho desde entonces, han cambiado muchas leyes y también las formas de concebir muchas formas de, valga la redundancia, de la participación, ¿no? De los derechos y de los deberes. Y incluso este reglamento, que es del año 93, no se cumple en algunos artículos, en cuestiones que hay dos partes fundamentales, que son el derecho a la información y el derecho a la participación, y después hay una serie de responsabilidades que cada parte debe de tener. Es decir, si vamos al elemento más pequeño, que es la ciudadanía, que es el ciudadano en sí, a título particular, y después vamos a entidades y colectivos, y luego el ayuntamiento. Aquí más o menos se trata de regular esas figuras, ¿no? De cómo nos dirigimos y de qué derechos y qué respuestas debemos de tener. Yo a título particular, yo pertenezco a una asociación de vecinos más pequeñita, de un ámbito concreto y local, que pertenece a la zona de la Rúa, que está cerca de la Plaza del Cristo, donde están construyendo el velatorio. Pues ahí yo tengo la experiencia vecinal de esta asociación, que tiene más o menos unos 24 años desde que se fundó. Posteriormente a la Asociación de Vecinos Rubala, también me incorporé a la Federación de Asociaciones Vecinales de Aguere, que también tiene en su haber pues casi 30 años de historia. He pertenecido a la Junta Directiva de la FA Aguere. Y luego, por último, pues unos cuantos, fundamos la Federación Cernivaria hace ya unos años, y hemos tenido esas entidades desde el punto de vista vecinal para la participación. Para no dilatarme en el tiempo y todo el proceso y desde cuándo se lleva hablando de esto, nos podemos ir aproximadamente al año 2014, poquito antes. Se tuvo como principal preocupación entre los reglamentos a modificar y actualizar, estaba el del reglamento de participación ciudadana y también el reglamento de uso y gestión de los centros ciudadanos. Ese también se debe y se tiene que actualizar porque las leyes van cambiando y porque incluso han habido alguna que otra sentencia para con los centros ciudadanos. El reglamento de participación ciudadana, hay cuestiones que no se están cumpliendo y que no están reguladas. Cuestiones como, por ejemplo, pues núcleos concretos, una zona vecinal, que tanto a nivel particular como ciudadano, pero a nivel también de entidades ciudadanas, se pueda acometer pues cualquier proyecto de tipo físico que pueda ser una obra o de tipo de participación, y prácticamente no existe un deber consolidado de que la administración, es decir, el ayuntamiento, el área concreta que sea, ya sea vías y obras, ya sea, yo qué sé, cultura, ya sea lo que sea, no tiene la obligación de informar a la entidad ciudadana o al ciudadano en particular. Eso es una de las partes que siempre se ha perseguido. Y luego otras cuestiones que tienen que ver con la oficina de participación, de quejas y reclamaciones. También la participación ciudadana en La Laguna ha existido controversia, en el sentido de que siempre se ha entendido como un instrumento al servicio, porque aquí estamos para comentar las vivencias que hemos tenido, ¿no? Un instrumento al servicio de la política. Y entiéndase que está relacionado con, hay una asociación en concreto, hay un colectivo en concreto, y yo en esa asociación o en ese colectivo influyo, yo en mi partido político X, para que esa asociación defienda determinados postulados. Eso lo que consigue es que no exista un concepto de lo colectivo y de la participación en el amplio espectro. Y al final lo que se obtiene es una división, ¿no? Una división en donde el ciudadano no se hace partícipe, no se implica, porque entiende que la participación ciudadana en La Laguna forma parte de una manipulación política, ¿no? Hablando más en plata. Por tanto,
este asunto del reglamento de participación ciudadana siempre ha estado en el tintero, pero nunca se ha terminado de actualizar, porque siempre han existido intereses, e incluso intereses contrapuestos, desde una asociación, desde una federación, desde un colectivo determinado. Es más, este proceso que está aconteciendo está siendo más diverso y plural que los que habíamos tenido anteriormente. Los que habíamos tenido anteriormente prácticamente estaban monopolizados por federaciones de referencia y asociaciones de vecinos. O sea, estaba concebido solo para asociaciones de vecinos y federaciones de vecinos. No se daba cabida a ciudadanos a título particular, colectivos de otra índole, culturales, musicales, ¿qué les digo yo? De todo el espectro que existe de participación ciudadana. Entonces se había simplificado todo mucho y no era diverso, no era participativo. Y siempre llega un fracaso porque siempre nos topábamos con la parte política. Ya sea porque el liderazgo que se había hecho sobre la participación ciudadana, es decir, sobre las asociaciones, no había fructificado y no se llegaba a un entendimiento, y sobre todo porque los colectivos demandábamos participación ciudadana y cuando intentábamos llegar a ello, se paraba el proceso. ¿Por qué? Porque habría cajas de Pandora, habría determinadas cuestiones, porque surgía el debate, se intentaba enriquecer y se paraba. He sido muy generalista para no entrar en cuestiones concretas que hemos vivido desde hace más de 7, 8 y 10 años, y hemos llegado a este punto. Este proceso ahora es más diverso. Siempre se concebía anteriormente, de hecho hay personas y hay colectivos que lo siguen pensando, que esto es un asunto nada más de las federaciones vecinales y de las asociaciones de vecinos. Y no, porque esto viene a regular cómo la ciudadanía, qué derechos y qué deberes tiene para con la administración directa, que en este caso es el Ayuntamiento de La Laguna. No me quiero enrollar, no sé si estoy siendo concreto o estoy divagando, la verdad. No sé si he explicado un poquito en ámbito personal, a lo mejor hasta llegar. No, está perfecto. O sea, creo que cuando decíamos que podías contar cualquier vivencia, tú te has querido centrar en el propio proceso del reglamento, perfecto. Es un acto de participación más. Lo hemos enfocado esta sesión como un diálogo. Entonces voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Para un poco para incentivar ahí la conversación. Mira, si te das cuenta, espera un momento. Sí, bueno, se acaba de conectar otro compañero, no sé si quieres saludar para comentar, para decir tu nombre. Bueno, vamos a seguir, que ahora hablamos con él. Vale, si se dan cuenta, en la línea de tiempo que hemos establecido, estamos poniendo en la parte de arriba cuáles son las cosas... ahora. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Roberto. Lo escucho pasar un poco, yo lo tengo un poco jodido y lo escucho un poco más, acabo de conectarme ahora y por tarde. No, pues saludarnos, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, súper importante. Esta sesión digital está planteada súper light porque nosotros no podemos controlar la conexión buena de las personas. Entonces, no se preocupen, que las presenciales podremos interactuar mucho mejor y habrá espacio para todas las personas, ¿vale? Lo digo simplemente para que las personas que no han podido estar, que no se agobien, que va a estar grabado, que vamos a mandar una serie de ejercicios entre medias, pero que las sesiones presenciales están estipuladas en 3 horas de trabajo por comisión, que es muchísimo curro, y podremos tener como un mejor acceso al diálogo abierto. Vale, entonces, en la línea de arriba, como te comentaba, mis compañeros están escribiendo el relato que tú nos has transmitido, ¿vale? Sí. Y lo están transmitiendo en base a 2 ideas fuerzas, lo que ha sido útil y lo que no ha sido útil. Un poco las resistencias, ¿no? Luego hablaremos de los sueños que tenemos en base a esto. Pero en ese aspecto hay una de las cuestiones que has comentado que me parece súper interesante, que es súper interesante en relación a esta comisión. Si estuviéramos en otras, comentaríamos otras cosas, ¿no? Pero comentabas precisamente que uno de los retos en los años anteriores ha sido cómo podemos hacer la participación más diversa, cómo podemos hacer que la ciudadanía entienda que no es solamente objetivo de las federaciones y de las asociaciones de vecinos. Entonces, nada, quería simplemente incidir en esa idea para ver si quieres comentar algo más o si David o Ramsés quieren comentar algo más. Bueno, yo sobre el fomento de la participación, sobre todo, es muy importante tener información, es decir, saber
¿Qué significa este reglamento de participación ciudadana? A mí como individuo particular que vivo en un municipio, en el ayuntamiento, en el ayuntamiento no, que pertenezco y me administra el Ayuntamiento de La Laguna, ¿qué significa para mí el reglamento de participación ciudadana? ¿Qué deberes y qué derechos tengo yo como ciudadano a nivel particular para con la administración? Cuando eso se conoce, cuando se dice, oye, si es que yo le pido información al ayuntamiento, el ayuntamiento tiene el deber y la obligación de, en un plazo máximo de 30 días, contestarme a mí, como ciudadano, por un asunto que pueda ser de interés. O si no, por una razón motivada, me contesten y me digan, pues, ¿por qué no me dan esa información? O, por ejemplo, el derecho a la participación en un pleno municipal, o el derecho a la información de algo que se está acometiendo en mi zona, o, yo qué sé, el deber como ciudadano de participar en los procesos que están produciéndose en mi comunidad. Todas esas cuestiones, cuando uno ve el desarrollo de los artículos, se da cuenta de que eso sí tiene que ver con la persona a nivel de ciudadanía, ¿no? De comunidad. Y eso es porque lo estamos simplificando. Entonces, una de las formas de entender y de fomentar la participación es conocer de lo que estamos hablando, de tener información y de cómo me afecta a mí como ciudadano, porque siempre se ha entendido, y ese es el gran error que hemos cometido, de que esto siempre estaba bajo el marco de una asociación de vecinos o de una federación de vecinos. Y como yo no pertenezco a asociación o federación, no tiene que ver conmigo, y aparte, siempre existía ese halo de que esto pertenecía a la política, ¿no? Y estos son los políticos. Pues no, hay que romper con todos esos clichés. Por lo menos es mi punto de vista. Vale, tengo otra pregunta para ti, pero vamos a rotar el turno porque si no creo que tú y yo podríamos estar hablando todo el tiempo. Sí. David, creo que había levantado la mano. Sí, quería hacer una pequeña aportación. La verdad es que a mí me ha gustado mucho el comentario de Marcos, porque sobre todo para los que somos un poco más novatos en estas lides, pues nos ayuda a sentar un poco las bases. Creo que iba muy en la línea a la finalidad de esta comisión en concreto que estamos trabajando nosotros, como apuntaba María al principio. Yo creo que esta comisión es clave para superar muchos de los problemas que ha planteado Marcos en su experiencia previa. Que yo creo que muchas veces no tenemos claro cuál es la misión o para qué estamos desarrollando un reglamento de participación. O sea, no es solo para recibir información. Nosotros, ciudadanos del municipio de La Laguna, ya tenemos derecho a recibir determinada información, hay leyes de transparencia, eso es otra cosa. Yo creo que tenemos que tener las bases de verdaderamente tener un municipio participativo en el cual no hace falta que estemos metidos en un partido político para hacer llegar cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son las vías que queremos que se mejoren en el municipio. O sea, no se nos puede preguntar simplemente una vez cada 4 años a ver si estamos contentos o no con lo que han ido decidiendo y haciendo el grupo de turno. Entonces, yo, como soy de la de la Cortina y de la ciudadanía participativa, yo creo que estamos un poco en ese ámbito de sentar las bases de qué queremos conseguir con este proceso para que al final no acabe en fracaso. O sea, si desde el punto de partida tenemos una idea diferente de lo que queremos conseguir, al final nunca vamos a avanzar, ¿no? Entonces, creo que ahí puede que haya habido algunos problemas en el pasado, por lo cual no se llegan a acuerdos. Como si estuviéramos, o sea, plantear un debate sin sentar las bases, lo que se va a debatir no va a llegar a nada. Al final son pues, varios monólogos de personas que van contando su postura, pero eso no es un diálogo, ¿vale? O sea, para dialogar tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Y bueno, yo creo que la aportación que has hecho con este hilo temporal y tu experiencia previa, a mí la verdad es que me ha servido bastante para apoyarme, ¿no? Para sentar un poco mis pies en el suelo, porque venía un poco
teórico. Yo, al menos como tengo mucha experiencia en el ámbito de la universidad, pues se nos achaca mucho que tenemos mucho exceso de teoría y obviamente pues necesitamos todas estas experiencias que nos pongan los pies sobre el suelo, ¿no? Vale, la pregunta que tengo preparada para que la contesten la voy a hacer después, ¿vale? Pero vamos a intentar avanzar un poquito, si quieren compartir otra experiencia, para poder compararlas después. ¿Alguien quiere compartir otra experiencia? Insisto en que puede ser cualquier cosa, desde presentar una propia alegación al ayuntamiento para ver qué cosas afloran, qué oportunidades y problemas pueden aflorar, o desde lo que he contado, o sea, como cualquier forma de participación, tanto individual como colectiva, y tanto asociada como no asociada. ¿Quieren comentar alguna cuestión más? ¿Alguna experiencia de vida que hayan tenido con la participación, más allá de la de Marcos? Yo sí les puedo comentar la experiencia que he tenido en estos 2 últimos años aquí en la ciudad de York. Como te comentaba al principio, aunque muchos no estaban, yo llevo 2 años viviendo en York, una pequeña ciudad al norte de Inglaterra, que me recuerda mucho a La Laguna, quizás por eso nos vivimos aquí, número de habitantes aproximadamente similar, ciudad eminentemente universitaria, y aquí esta ciudad presume de ser la primera y de momento única Human Rights City del Reino Unido. ¿Qué quiere esto decir? Pues a través de un proceso de participación ciudadana, se acordó que todas las políticas desarrolladas por el ayuntamiento tenían que tener de telón de fondo el cumplimiento de los derechos humanos, ¿vale? Y ahora nosotros en España, bueno, también aquí se ha ido haciendo el cambio porque esto se inició antes de la aparición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un poco una llamada de atención en cuanto a que no siempre los problemas que los políticos intentan resolver coinciden con la percepción que tienen los ciudadanos de los problemas que tiene el propio municipio. Entonces, a través de un proceso que fue un poco tedioso, fue largo porque tuvieron que contactar con muchísima gente, pero al final se acabó haciendo pues una especie de referéndum, apoyándose mucho en redes sociales y publicaciones locales. Se le preguntó directamente a la ciudadanía cuáles líneas maestras que se querían trabajar y el compromiso del ayuntamiento, de todos los grupos políticos, porque ahí es donde estribaba la complejidad. O sea, el resultado debía estar avalado por todos los partidos políticos para que en el supuesto de un cambio de gobierno, la base de seguir con esas políticas encaminadas, por ejemplo, en este caso era que no hubiera personas sin techo en la ciudad, el tema de la desigualdad en el sistema educativo, el acceso a la sanidad. O sea, se plantearon 5 pilares básicos, pues que hubiera ese compromiso de la ciudad para que todas las políticas fueran encaminadas a esto. Y todos los años se prepara un informe con indicadores donde se va analizando cuál ha sido la evolución, y participan, bueno, pues en diversas fundaciones de la ciudad, que son las que aportan el dinero, las instituciones públicas, universidades, instituciones privadas. O sea, y se ha creado verdaderamente un proceso público-privado participativo que tiene, digamos, su correlato en las medidas que va impulsando el ayuntamiento. Y bueno, es un proceso que bastante interesante. No me ha dado tiempo de completar el proyecto que estaba desarrollando aquí, porque con esto de la crisis, la COVID y demás, pues hemos decidido, mi familia y yo, retornar a La Laguna. Pero mi idea inicial cuando vine de empaparme de este modelo para
para plantearlo, porque, por ejemplo, yo estoy convencido de que La Laguna es un lugar ideal donde a través de procesos de participación de este estilo, poder integrar los distintos objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Vale, has planteado, ahora le preguntamos a Alberto, a ver si quiere compartirnos. Alberto, si te apetece compartirnos una experiencia de vida que hayas tenido con la participación, si la quieres ir pensando mientras yo le pregunto una cosa a David, genial, para continuar ahora. ¿Te parece? ¿Te apetece? Sí, perfecto, ¿no? Venga, Perfecto. genial. Vale, pues bueno, David, creo que acabas de explicar una cosa súper bien, para no ser reiterativa, pero has nombrado precisamente lo que comentábamos, ¿no? Uno de los objetivos fundamentales. Si esta comisión consigue en esa introducción, en esos artículos iniciales, contemplar esa diversidad y blindar el reglamento a lo que sea que vaya a suceder con la laguna, o sea, para hacerlo resiliente y robusto a todo lo que pueda venir y sobre todo inclusivo, yo creo que ya, aunque no se cambie ningún artículo más, honestamente creo que es muy positivo. Entonces, eso lo has explicado muy bien. Ese es el objetivo de esta comisión, la introductoria, hablar de valores, hablar de inclusividad, hablar de otras formas de participar, hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que por eso hemos tenido una formación específica. Todo eso para mí tiene que ir bueno, para mí no, para el equipo tiene que ir en la introducción. Eso y todas las cosas que ustedes consideren en el propio proceso que se tienen que añadir. Entonces, Alberto, no sé si estás fijándote en la pantallita donde no aparece ninguna cara, que hay como una serie de posits. Hemos preguntado que Marcos ha sido el primero en romper la voz aquí en el reglamento entero, así que siempre nos acordaremos de eso, ¿no? La primera persona que se puso a hablar, que siempre cuesta mucho arrancar. Y bueno, lo que estamos intentando hacer es un ejercicio súper light y súper simple, que es contarnos, que ustedes nos cuenten las experiencias de vida para empezar a identificar puntos calientes, ¿no? Entonces, puede ser, insisto, algo súper simple o procesos a lo mejor un poco más complejos. Entonces, desde tu experiencia personal, estés asociado o no asociado, cuéntanos cómo ha sido tu relación con la participación a través de un ejemplo específico. Por ejemplo, Marcos ha contado a través de cómo fue el proceso del reglamento de participación ciudadana anterior. Buenas tardes. A ver, en mi caso, como perteneciente a una plataforma y perteneciente a un consejo de centros de centros ciudadanos, siempre lo que se nos achacó que para pertenecer a este consejo de centros había que estar, digamos, dentro de las asociaciones registradas en el ayuntamiento. Era el tema siempre a nosotros que éramos nuevos, sobre todo en el centro ciudadano, era el tema que siempre teníamos discusión, porque como le escuché decir antes, siempre relaciones de vecinos, en este caso poco o nada, hacían dentro del centro ciudadano y dentro del barrio, pero eran siempre los que tenían que llevar a voz cantante. Y esa era siempre la discusión nuestra en el centro ciudadano. Por el resto, como estoy hablando, comunicación con el ayuntamiento, yo hasta ahora, tanto esta legislatura como la anterior, siempre ha sido correcta. Siempre también lo hacíamos por escrito. Y como antiguamente se hacía, subir arriba al ayuntamiento y hasta que no tengas contestación, pues no te ibas. Eso en parte a lo que es la colaboración con el ayuntamiento, la verdad que las cosas han mejorado. Pero el tema, la experiencia de vida o el tema más chocante que hemos tenido siempre ha sido en las colaboraciones de vecinos. Hay que decirlo porque siempre era como que ellos eran los que tenían que llevar la voz cantante de todo. Y al respecto, pues ya cada uno pues, en su dirección hacía lo que tenía que hacer. Del resto, por ahora, en el anterior reglamento no participamos, nosotros pasamos de participar y nos acogimos a lo que había. Vale, le voy a lanzar una última pregunta, ¿vale? Que creo que cabe en todas las historias de vida. Y pasamos a la parte de los sueños, ¿no? De un poco en ideales, en un mundo utópico en el que podemos transformarlo todo de golpe y agitar todo el reglamento de participación sin tener ningún tipo de preocupación. Primero, una pregunta primero, Alberto, y luego pasamos a esta cuestión general, perdón, que me la ha llevado Pascual, que me parece interesante. ¿Ustedes por qué no participaron en el anterior reglamento de participación, Alberto? Porque era tanto rollo que estaban diciendo para arriba, para abajo, que se tenía que ir uno de cada centro, no sé dónde. Dijimos, esto no es para nosotros, que hagan lo que quieran y ya veremos cómo sale.
En este sí vamos a participar porque, claro, lo que te decía antes, lo que no puede estar siempre es un centro ciudadano, siempre dirigido o intentando ser llevado por las mismas personas, que casi siempre son las que menos hacen por el barrio. Entonces, esta vez sí decidimos entrar para intentar, o sea, cambiar ese punto. El punto este que me dijeron a mí cuando el centro ciudadano, que había la famosa norma esta que denunciaron y todo, decíamos, pero es que la asociación de vecinos, en el caso de la Chumbera, son las que menos hacen y son los que más quieren gobernar en el centro ciudadano. Y no es por gobernar o no gobernar, sino que pensamos que no hay que dejar a nadie fuera. Es cierto que, igual que hay unos derechos, habría que poner unos deberes y cumplirlos. No va a ser todo que todo el mundo se apunte y dirija, por ejemplo, un centro ciudadano cuando solo vean un día y no van más. Eso tampoco lo queremos. Pero sí que sea algo participativo y que todas las asociaciones, estén registradas o no, se puedan tener parte en las opiniones de cómo funciona un centro ciudadano. Vale, pues me acabas de poner a huevo la siguiente pregunta, te has adelantado. Una de las preguntas que tenemos, que tenemos no, que realmente yo estoy viendo en lo que ustedes están escribiendo, es, Marcos comentaba antes que el reglamento de participación es para establecer un poco la relación y rendir cuentas a la ciudadanía, ¿no? Por parte de la administración pública. Pero, sin embargo, en esta conversación estáis comentando mucho, un poco, tú estás comentando, ¿no? La falta de colaboración entre entidades. Entonces, ¿podría ser que este reglamento también estableciera las bases de deberes y de cooperación entre entidades? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros somos dos asociaciones de vecinos que vivimos al lado, o sea, que convivimos al lado, compartimos un centro ciudadano, yo tengo un proyector y tú tienes una pantalla? ¿Sería necesario que tú te compraras un proyector y yo una pantalla? O sea, ¿se podrían establecer en este reglamento las bases para incentivar, siempre usando esa palabra, incentivar no solamente una mejor colaboración con la administración pública, sino una colaboración entre entidades y entre personas que quieran participar? Es una pregunta que lanzo a todo el mundo. Te pregunte. Nosotros, por ejemplo, en las chumberas hacemos eso. Nosotros, cada asociación tiene su inventario y nos solemos prestar unos a otros. Pero el real tema al que yo me refiero es que a la hora de hacer cualquier evento, ¿por qué una asociación tiene que negarle a otra por estar registrado o no en el centro, en la asociación de La Laguna? Eso es lo que siempre nosotros achacábamos. Una persona puede tener una gran idea, puede estar registrada o no estar registrada en el ayuntamiento, y también tiene que tener derecho a participar en el centro ciudadano. No hay que excluirlo porque no esté registrada. Esa es lo que a nosotros siempre nos hemos achacado, que es lo que sí hemos conseguido hasta hace poco, hasta ahora mismo. El trato con el ayuntamiento, nosotros perfecto, hasta que llegó el COVID-19. No sé si quieren comentar algo de esta parte, pero podemos empezar ya con la parte de las aspiraciones, ¿no? ¿Les parece? Venga, voy a comentar. En cuanto al ejemplo que ha puesto Marcos de el primer relato de vida, pues primero ha comentado en las cosas que no son útiles, que hay partes del reglamento del 93 que no se cumplen desde hace años, que hay una monopolización de algunas entidades y federaciones, que es un instrumento que ha servido, que está al servicio de la política y por eso impacta automáticamente en que haya una baja participación, y que no hay un sentido colectivo a la hora de participar, ¿no? Entonces, bueno, lanzo la primera pregunta. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, incentivar en el nuevo reglamento que haya un sentido más colectivo de la participación, una mayor pertenencia? ¿Se nos ocurre alguna forma de poder hacerlo? Sí, Marco. Sí, una de las cuestiones que yo había comentado, para poder saber y poder decidir, muchas veces, por no decir siempre, hay que tener información. Por eso decía que este texto normativo, reglado, que pertenece al reglamento orgánico municipal, ¿qué afectación tiene para mí como ciudadano? Es decir, en esa norma, en ese reglamento, ¿qué derechos y qué deberes? ¿Qué derechos tengo yo como ciudadano dentro de la laguna? ¿Y qué deberes tengo yo como ciudadano en la laguna? Entonces, si yo sé que esa norma
me propicia a mí una serie de derechos, como por ejemplo el de la información o el de la participación o el derecho. Muchos de ellos están en la Constitución. Lo único que se hace es reforzarlos y adaptarlos al espacio donde estamos. Y sobre todo, lo que estaba comentando el compañero, si me permite decir ese sustantivo, es quitar esas barreras de corporativismo o asociacionismo, si se puede decir, del hecho en sí de pertenecer a una asociación o a una federación. Si yo como ciudadano quiero participar en ello, no me lo hagas difícil, no me lo pongan difícil. Esta fórmula de la actualización del reglamento así o por lo menos yo lo he visto de esa manera, ¿no? Porque han entrado muchos la ciudadanía a título particular, es decir, se le ha puesto muy fácil, a pesar de que son con herramientas digitales, que muchas de ellas se utilizan en el ámbito empresarial, todo se ha dicho, y también, como no, en el, digamos, en el educativo, pero quitar esas fuera las cortapisas, fuera las barreras, es decir, derecho a la participación, per se, de una forma sencilla y fácil, y sobre todo saber en qué me afecta a mí ese reglamento, porque cuando uno empieza a explicar cada uno de los artículos, dice, oye, pero es que esto a mí como ciudadano me interesa. Si tú sabes de qué se trata, probablemente vayas a participar. Y si te dicen, oye, es sencillo participar, no tienes que formar parte de nada, pues todavía te lo pones más fácil. Entonces, siempre debe existir una buena comunicación, una buena publicidad, una buena fórmula de implicación. Todo ese tipo de cuestiones ayudan a facilitar la participación. Por lo menos yo lo veo así. ¿Quieren comentar algo, David o Alberto? O sea, ¿cómo podría haber sido más llevadera esas experiencias que nos han comentado? Por mi parte, ¿qué decirte? A ver, todos sabemos que esto va a ser un complejo difícil, muchas opiniones, muchas personas, cada cual tiene su forma de ver las cosas y llegar a un consenso todo el mundo va a ser difícil, pero yo creo que a la hora de intentar sería hacer lo más posible, a ver, un reglamento en el que, igual que tengamos nuestros derechos reconocidos, como ese compañero, otra vez tomo la palabra, de que están reconocidos, aunque están reconocidos en la institución española, hacer un reglamento en que reconozca a los vecinos de la laguna que puedan utilizar estos centros de acuerdo a unas normas también que tienen que respetarse. Lo que no se puede es coger un centro ciudadano, como he visto yo por ahí, para hacer fiestas. No, eso tampoco son cosas normales. Pero hacerlo más llevadero, mientras todos tengan claro sus obligaciones, como digo, y sus deberes, de ahí no que nadie pueda salir. Cuanto más, no más estricto, digamos la palabra, digamos, cuanto tanto los derechos como los deberes estén mejor acotados, nadie va a tener que decir nada. Pero en ese sentido, o sea, no tanto más el reglamento, sino tú crees que, para ver si yo me he aclarado, sería más llevadero la gestión de los espacios vecinales si los vecinos tuviesen claros cuáles son los deberes que tienen para con ese espacio, ¿no? Exacto, Vale. tanto los derechos como sus deberes. Porque, Vale. a ver, el que más o el que menos ha organizado fiestas, me refiero, por ejemplo, como comisiones de fiesta o tanto acciones de vecinos o cualquier asociación que lo ha utilizado el centro para hacer sus cosas. Pero también tiene que dejarle claro que es igual que lo utilizas para dejar sus cosas, hay que dejarlo tal cual como lo cogiste. Yo he cogido el centro ciudadano La Chumbera, que he dicho, mi madre, ¿qué pasó aquí? Y después, como yo lo he utilizado para, pues yo antes llevaba la comisión de fiesta también, siempre nos quedamos hasta las 4 o 5 de la mañana limpiándolo para que desde arriba del ayuntamiento no nos dijeran, oye, que dejaron esto mal. Porque también es verdad, según quien lo cogía, tenías un trato u otro. Entonces, igual que a nosotros, a todo el mundo tratarlos por igual. Vale, tenía el turno Marcos y luego Sara. Bueno, aquí el compañero estaba haciendo un poco mención. Hay un reglamento que incluso en los 47 artículos del borrador existente, no sé si de memoria recuerdo si hace mención a ello, pero hay un reglamento de uso y gestión de centros ciudadanos. Hay que actualizarlo, de hecho. Hubo una sentencia sobre un asunto que tenía que ver precisamente con lo que estás comentando, de si entidades, colectivos, personas, grupos que están participando en la dinamización de un centro ciudadano
pero que no están registrados en ese centro ciudadano y no forman parte del consejo de centro, si pueden participar o no, si tienen derechos o no tienen derechos. Por tanto, yo vuelvo a incidir en lo mismo. Bueno, aquí por un lado, el reglamento de uso y gestión de centros ciudadanos también ha de abordarse después de este. Vamos a ver qué tal va este, pero ese también de forma imperiosa hay que actualizarlo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no tiene por qué ser colectivos, entidades y demás, tienen que tener claro, tienen que tener la información, es decir, los derechos y los deberes. En un centro ciudadano, si te diriges a un centro ciudadano que se pueden hacer actividades de mucha índole, como quien dice, ¿qué derechos y qué deberes tienes tú ahí? Pero tienes que estar claro, tienes que ser transparente para tú poder participar. Porque lo que no puede ser es que esté monopolizado por una asociación que ya lleva mucho tiempo, 25 años, por ejemplo, llevando ese centro ciudadano y que tú no puedas participar de ello. Fíjense que lo estamos acotando a las circunscripciones, digamos, de centros ciudadanos y de asociaciones de vecinos, pero la participación ciudadana es mucho más amplia. Pero como estábamos comentando lo de centros ciudadanos, entonces yo estoy de acuerdo con ello. Es decir, oye, yo también tengo derecho a utilizar un centro ciudadano que es público. No nos olvidemos que es público. Que tiene que tener sus reglas y sus reglamentos, por supuesto, pero que lo sepamos todos cuáles son, que sean claros y transparentes. Por eso existe un reglamento de uso y gestión de centros ciudadanos que ha de actualizarse y quizás en este reglamento de participación ciudadana habría que hacerse mención o por lo menos que te emplace a él para cuando hubiese que arreglar ese tipo de relaciones. Sara. Yo había pedido la palabra, pero era simplemente para preguntarle a Alberto sobre estas dos hojas de ruta, ¿no? La del reglamento que ya también acaba de uso y gestión que acaba también de aclarar Marco, y la hoja de ruta que un poco estamos revisando ahora, digamos que nos permite hablar de participación en nivel más amplio, ¿no? Entiendo que ya luego la idiosincrasia también de los centros ciudadanos es volver a revisar esas otras hojas de rutas más internas, más desde los centros. Era simplemente eso, Marcos, que lo había escrito también. Vale, pues por intentar mantenernos en tiempos, a no ser que queramos comentar más cosas, simplemente comentar un poco, ¿no? O sea, ha comentado Alberto y también Marcos que va a costar mucho llegar a consensos y todo eso. Bueno, es importante que lleguemos a algún consenso, porque uno de los, como comentabas Marcos al principio, ¿no? Uno de los problemas del reglamento, de los procesos anteriores, que no ha sido solamente uno, sino han sido varios, del reglamento, es que se llegaba a un estado y no se acababa como de cerrar del todo. Entonces sí que es importante que entendamos la idea de que está en beta permanente, que si de repente después el artículo 37 queremos cambiarlo, pues ya lo cambiaremos, pero que se cierre y que las ideas fundamentales que hemos llegado en este tiempo, pues que lleguen un poco a lo que estamos comentando, ¿no? Para tener un reglamento actualizado, no del año 93. Entonces, bueno, si se fijan en la pantalla, la dinámica esta es una, como comentaba, es muy simple porque es una sesión digital y es un poco más tedioso, pero sí que nos da es una infografía, ¿no? O sea, nos da una pista de por dónde caen las preocupaciones fundamentales en torno a las primeras ideas iniciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en base a los 3 relatos que nos han comentado, sí que es cierto que hay una cantidad mayor de comentarios en el bloque de cómo se produjo la relación con la administración pública y cómo fue la comunicación. Eso es importante porque, por ejemplo, en los recursos físicos y digitales casi no ha habido ningún comentario. Es una cosa que bueno, que se ha comentado porque hace falta un reglamento específico y tal, pero no se ha tenido muy en cuenta. Cuando quizás, a lo mejor, el colectivo de gente joven que no está asociada y que se reúne en entornos informales podría a lo mejor demandar mejores canales de comunicación para saber qué está pasando. Pudiera ser, no lo sé. Yo estoy un poco compartiendo diferentes experiencias, ¿no? Y tampoco se ha comentado mucho ni se ha incidido mucho en el trabajo en red con otras iniciativas, cuando quizás esa colaboración no solamente con la administración pública, sino entre entidades, independientemente de que cambie el partido político de la administración pública, esa relación y esa cooperación va a seguir existiendo siempre y a lo mejor puede ser un poco el ADN de la participación en la laguna. Sin embargo, sí que hemos incidido mucho en la relación directa con la administración pública y en la comunicación. Y bueno, esto, no sé si quieren comentar algo al respecto de esto o añadir alguna cosa más. Pero esto es un poco, lo que va a suceder a partir de ahora es que en base a estos relatos iniciales, nosotros el lunes día 6 vamos a enviarle a todas las comisiones mañana vamos a enviarles los protocolos de cómo van a trabajar las comisiones, ¿vale? Por si quieren trabajar de manera autónoma, reunirse, seguir charlando y todo eso.
Pero la semana que viene, el día 6, vamos a enviarle a cada comisión una pequeña tarea que hagan previo a la sesión presencial, que ya va a ser mucho más cañera, de 3 horas de trabajo, en el convento de Santo Domingo. ¿Ha cogido la palabra Marcos? Perdona. Sí, no, bueno, lo que yo iba a comentar en cuanto a recursos físicos y digitales, es obvio que esto es un asunto que debe de incluirse en el borrador en este reglamento. Recursos digitales, es decir, el hacer llegar la información y la forma de participar a través de los medios digitales. Nosotros, para poder trabajar en este tema de la actualización, las reuniones se hacían físicas, se hacían en centros ciudadanos y en asociaciones de vecinos. Colaborábamos diferentes asociaciones, diferentes federaciones de todo el municipio de La Laguna, desde La Punta hasta San Matías. Entonces, y nos reuníamos en espacios físicos. Y el trabajo, pues sí que es verdad que utilizábamos ya el Drive como plataforma y como herramienta colaborativa para ir editando los documentos. Pero sí que es verdad que el Reglamento de Participación Ciudadana muy poco hace mención a medios digitales, tanto para la información de un lado y de otro. Y en eso, claro, siempre adolece la administración a la hora no solo para lo que tenga que ver con documentación, pero también de la forma de participar. Y eso la verdad que deberíamos abrir esa parte. En el sentido colaborativo de las entidades, hemos colaborado entre sí, hay diferentes asociaciones, no sé si tiene que ver un poquito más con la parte de iniciativas en red y demás, siempre en espacios físicos, pero nos hemos puesto de acuerdo un amplio espectro, más o menos representativo de La Laguna, para llegar a puntos comunes, con lo cual lo del consenso, yo lo veo que sí vamos a llegar a un consenso porque las cuestiones que faltan por ponerse de acuerdo no son tan complicadas y sí que sería muy interesante introducir cosas nuevas, innovadoras, pero bueno, a lo mejor un consenso nos permite llegar a un mínimo y después ya, como dice María, pues en un futuro se podrá actualizar. Simplemente quería apuntar eso. Nosotros les invitamos desde el equipo de coordinación a que cuando hablamos de trabajo autónomo lo aprovechen de verdad, porque algo tan simple como que ustedes charlen a través de otra vez esta herramienta o charlen de manera física o presencial es súper importante para llegar al trabajo por comisiones, al trabajo presencial, con una maduración un poquito mayor de la opinión colectiva de la comisión. Si no se puede, no se puede, pero sí que les vamos a pasar un protocolo para, en caso de que queden, para charlar esa semana previa al taller presencial, que lo que hablen quede constancia en un acta, ¿vale? A ver, yo sé que todos ustedes tienen actas, porque las tenemos en las propias comunidades de vecinos, ¿no?, de los edificios, pero es interesante que sea un acta común, un poquito protocolada, para que la gente no se pierda. Entonces, nada, invitarles a que se tomen en serio esa parte de trabajo autónomo y a que la tarea que les enviemos, que es un nexo de unión entre esta sesión y la sesión siguiente, que va a ir sobre propuestas directas en base al reglamento de participación, pues que lo hagan para leerse de nuevo los artículos relacionados con eso, ver cómo es la introducción, incluso compartir otros documentos de interés, un poco eso, para que charlen un poco. Y no sé, Sara, si me dejo algo más, pero yo creo que para intentar cumplir tiempos, que empezamos 10 minutos tarde, a no ser que ustedes quieran comentar algo más, por nosotros esta primera sesión de acercamiento y de reconocimiento ya estaría. Sí. Sí, una pregunta. ¿La siguiente sesión será física, presencial en Santo Domingo? El lunes 13, si no me equivoco, de 5 a 8 en el convento de Santo Domingo. Y ahí sí que le vamos a meter mucha más caña. Ahí sí que vamos como ya estamos presentes, ya no va a ser un poquito más directa. Vale, gracias. Sí, y vamos a trabajar en paralelo 2 comisiones, la comisión 1 en una sala, la comisión 2 en otra. Y sí que estaremos, en este caso, las 14 personas trabajando. Pascual, ¿tiene un turno de palabra? No, iba a decir que también, sobre todo, como Alberto ha entrado un pelín más tarde, no sé si que supongo que lo habrás explicado al principio, María, pero que un poco como, o sea, el hecho de que esta comisión es de reconocimiento y luego vienen las otras de propuesta que se las presentan, no sé, como resumir brevemente cómo funciona un poco todo. Sí. Alberto, ¿quieres que te lo recuerde? Sí, porque yo supuestamente estoy en una y la 2 también. A ver cómo lo hago yo el lunes para dividirme entre las 2 sesiones. ¿Y por qué estás en la 1 y en la 2? Bueno, sí, me apunté a todo lo que pude y más.
Vale, pues ahora lo miramos porque realmente en líneas generales solamente se debería estar en una. Entonces ahora lo miramos y hablamos contigo, ¿vale? Pero bueno, independientemente de eso, déjame, a ver. Te voy a enseñar esta presentación, ¿vale? ¿Ves mi pantalla, verdad? Sí. Espérate. A ver. Un segundo, ¿ves? ¿La ves ahora? Sí. Sí. Vale, bueno, hicimos una introducción inicial. A ver, que se está cargando. Y la parte más importante de esta introducción era cómo íbamos a trabajar, ¿vale? Que es esta parte de aquí. Espera un momento, te voy a poner... Vale, está en el calendario de la página web. Sí, Que lo Luis. hemos comentado, espera, porque tarda un poquito en cargarse. Siempre pasa lo mismo. Pero bueno, básicamente va a haber 4 talleres. El primer taller, que es digital, lo estás viendo bien, ¿verdad? Sí. Vale, el taller digital, que es este. Y luego 3 talleres más, que son presenciales. Entonces, el primer taller es de reconocimiento, que es un poco lo que hemos hecho ahora, ¿no? Saber quiénes están en la comisión, de dónde venimos, cómo fue el proceso un poco y todo eso. Luego, un segundo taller, que es el de dentro de 2 semanas, que es el de debate y propuesta. Un tercer taller, que es a finales de julio, que es el de validación. Y luego hay un descanso en septiembre para intentar respetar las vacaciones de las personas. Y en septiembre cerraríamos con una apuesta en común. Entonces, como son 4 talleres, y vamos a ir metiendo mucha caña, porque como comentaba Marcos, ya hay muchísimo trabajo hecho anteriormente, con lo cual no hace falta hacer muchas más sesiones, porque ya hay mucho escrito. Es interesante que ustedes se tomen esas semanas entre medias en serio en cuanto al trabajo autónomo, aunque sea simplemente para hablar y seguir hablando de la comisión, porque eso va a hacer que cuando lleguemos a la parte de debate y propuesta, podamos llegar con una maduración de la comisión mucho más enriquecedora, con un trabajo previo un poco hecho en base a la tarea y a las reuniones que ustedes puedan tener, y así podemos acelerar un poquito más esas 3 horas de trabajo, simplemente eso. Pero bueno, esto está en la página del reglamento, Sí. pero eso, para que lo tengan presente. No sé si tienes alguna pregunta con esto o le damos voz a Sonia para... Vale, genial. ¿Sonia? Vale, ¿se me oye? Sí. Nada, yo solamente quería dejar claro que bueno, que ya María, tú ya lo comentaste, que de cara a, o sea, se ha apuntado tanta gente, 105 personas o no sé el número redondo, pero más de 100 personas, que es imposible poder estar digitalmente y presencialmente en todas, porque no hay espacio para ello. Pero el hecho de estar en una comisión ahora designada no significa que no se pueda trabajar en las demás comisiones, porque todo este proceso va a ser totalmente transparente y participativo. Es decir, que cuando esta sesión que está grabada se verá. Y muchas personas que están en las otras comisiones pueden aportarnos constructivamente sugerencias y propuestas que nos enriquezca más. O sea que en ese sentido, que no hay que preocuparse por, no, es que estoy solo en una o yo quiero estar en todas. Al final vamos a estar en todas de una manera u otra y va a ser aportaciones de todas las personas y de distintas comisiones. Pues para hacer esto lo más participativo, diverso y transparente posible. Era solamente eso y no sé si María quiere decir algo. No, genial, muchas gracias Sonia. Alberto, realmente estás en la comisión 2, que lo acabo de ver, así que no sé si a lo mejor hemos tenido un fallo enviándote, tengo que mirarlo, el link para esta sesión, pero bueno, que si te quieres quedar luego a las 7, que es cuando trabaja realmente tu comisión, o si quieres cambiarte a la comisión 1, lo podemos hablar después y lo aclaramos, ¿vale? Ahora te echaré una llamada para hablarlo, ¿vale? Ok, perfecto, sin problema. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Recordarles que mañana le enviaremos el protocolo para, o sea, un poco la hoja de ruta, tampoco un protocolo, para que no se pierdan por si quieren trabajar de manera autónoma, e insistir en que nos encantará que se reúnan y sigan charlando para la sesión de dentro de 2 semanas. Y que el lunes 6 les enviaremos un pequeño ejercicio para seguir incentivando el conocimiento mayor del propio reglamento. Y listo. Así que nada, chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima dentro de 2 semanas. Hasta luego. Bueno, Gracias. adiós. Chao, chao. Chao.